Hola, muy buenos días. 7 de mayo. Estoy trabajando con la rúbrica y les envío desde acá el próximo lunes la documentación por el correo electrónico. El segundo entregable pero para el 26 de mayo, ¿cierto? 6 de mayo, pero este sí hay que socializarlo, pues exponerlo. Listo, ya con todo integrado.
¿Hasta dónde fue el primer entregable? Entonces teníamos acá una hoja de Excel en la solución estructurada. En la solución estructurada. Con unas páginas acá anteriores que nos llevaban hasta el estado de resultados proyectados. Muy importante eso, que eso esté bien consistente, que sea consistente el monto de las inversiones requeridas en el proyecto. Eso debe estar muy bien estimado, acorde con el estudio de mercado, la capacidad instalada, el valor de compra de los maquinaria, equipo, adecuaciones, etc. Debe saber el costo unitario de fabricación, tanto del producto A como del producto B, o en la presentación A o en la presentación B. Eso es súper vital. ¿Cuánto le cuesta producir? Obviamente, debe saber el precio de venta, tanto del producto A como del producto B, y construir un estado de resultados bien razonable. ¿Qué es bien razonable? Pues estén los costos donde están, los gastos de administración donde están, los gastos de venta donde están, construirlo con las proyecciones, con la inflación, con datos de entrada, con datos de salida, etc. Y que esos márgenes, margen bruto, margen operativo y margen en neto, también sean razonables con el sector, y si es un negocio de margen o de volumen, ¿cierto? Entonces, esto fue lo que chequeamos ya. ¿Qué van a agregar? Entonces, van a agregar una hoja donde van a volver a integrar, y la van a llamar proyecciones para la evaluación, ¿Qué va ahí en esa hoja? Entonces, en esa hoja van unos datos de entrada clave. ¿Cuáles son los datos de entrada clave? El precio, las cantidades del plan de venta, la inflación, los datos que alimentan el modelo, ¿listo? Y vuelven y construyen el estado de resultados, pero ahí en esa hoja, y lo van conectando con el flujo de caja libre o flujo del proyecto, y lo van conectando con el flujo de caja libre del inversionista, como tenemos en el ejemplo del hotel, simplemente que acá es anual, y acá como son proyectos todos son productivos, no hay concesiones ni proyectos de infraestructura diversos, entonces a 5 años. Para el próximo lunes próximo, traer esta hoja entrelazando los datos de entrada, porque hay que reconstruirla otra vez, ¿sabes? Para que se deje después el análisis de sensibilidad. Este lunes, próximo lunes, ¿qué es? Sí, para poder corregirlo, pues para que no lleguen a la entrega sumada. Lunes 12 de mayo. Listo. Hoy vamos a aprender, para yo poder hacer la evaluación,
y poder traer estos flujos de caja libre del proyecto y este flujo de caja libre del inversionista a valor presente y evaluar la factibilidad financiera del proyecto, tengo que calcular el WACC y el CAE. Van a agregar también una hoja con el WACC y con el caso E, y les voy a explicar entonces a ustedes también más traerlo para el próximo lunes para su proyecto, según lo que indiquemos hoy. Tómale una foto a este profe y lo pasas por el WhatsApp. Buenos días. Las cifras tienen que estar en la cabeza. Recuerden que el entregable es socializándolo y ustedes, ¿cuánto es el monto de la inversión? ¿Lo va a financiar con qué banco, qué plazo, qué tasa? Y eso debe estar fresco, ¿cierto? Y debe estar en la presentación. Entonces, ¿qué es el WACC? El WACC es por sus siglas en inglés, es el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? O por sus siglas en inglés, weighted average cost capital. Creo que weighted es así. Weighted average cost capital. Con fórmula, entonces. Con fórmula, el WACC va a ser igual, utilicemos esta misma notación matemática, caso de T por deuda sobre deuda más patrimonio, más caso E por deuda sobre deuda más patrimonio. Caso de T va a estar en porcentaje y la vamos a saber porque usted va a financiar el proyecto con bancos en una parte. Entonces va a saber cuánto es la tasa que le cobra el Banco de Bogotá y cuánto es la tasa que le cobra Banco Colombia, por decir algo. Entonces va a estar en tasa. Este es el costo de la deuda después de impuestos. T es taxes, impuestos. D, eso va a estar en pesos, en COP, es la deuda. P, que también va a estar en pesos, es patrimonio o equity. Entonces, en inglés equity o el aporte de los socios al proyecto. ¿Cuánto van a aportar? ¿Cuál es el capital que aportan los socios al proyecto? En caso E, ese va a estar en porcentaje y es el costo en porcentaje del equity o el aporte de capital de los socios del proyecto, socios o dueños del proyecto. Los socios o los inversionistas. Entonces, este lo sabe porque usted sabe a cómo están las tasas de interés en el mercado del banco A, el banco B, el banco C. Ese lo sabe en tasa. ¿Cuánto está las tasas de interés para préstamo para empresas?
este momento, pues, hay para pymes, hay para empresas, hay para proyectos, etc. Si usted los hace con bancos de fomento, en obras de infraestructura, esas tasas son muy baratas, ¿cierto? Y vamos a suponer que son tasa fija, en la realidad pues eso es AID más unos puntos, o ET más unos puntos, etc. Pero para simplificar, vamos a tomar como tasa fija. Entonces, tasas del mercado para proyectos, 26% anual, 22% anual, 24% anual en ese momento. Ya está, 28, 29% anual. La deuda, según lo que usted quiera, en lo que quiera endeudarse en el proyecto y el aporte de los socios, lo que van a aportar los socios. Entonces nos quedaría cómo se calcula CAE, cómo se calcula CAE, cómo calcular CAE. Entonces, CAE, para no calcularlo según el marrano, según el marrano, sino con un modelo objetivo, razonable, etc. Entonces, se calcula mediante el modelo CAPM. Se calcula mediante el modelo CAPM. CAPM traduce Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model. Modelo de valoración de activos financieros, ¿listo? Modelo de valoración de activos financieros. ¿Qué dice ese modelo? Matemáticamente nos dice que, vamos a escribirlo por acá, nos dice que KE es igual a RF, risk free, tasa libre de riesgo, más rendimiento del mercado, menos tasa libre de riesgo, por un beta sub U que es unlevered. Ese es unlevered, que traducirá unlevered, desapalancado o beta operativo, desapalancado, o beta operativo. Entonces, ¿qué es RF? RF es risk free, pues lo traduce, pero es la tasa libre de riesgo. Los ingenieros financieros, los economistas, etcétera, bueno, los proyectos, la banca de inversión que utiliza estos modelos, son modelos probados, que utiliza la banca de inversión, etcétera. No es inventado. Decimos que lo más próximo a una tasa libre de riesgo son los bonos soberanos. En Colombia, los 10 a 10 años, los TES que emite la Tesorería de la Nación a 10 años, el rendimiento de sus bonos. Y en Estados Unidos, los bonos soberanos, los T-bills. Eso es lo más próximo a un activo financiero libre de riesgo. Entonces el rendimiento de esos bonos va ahí. ¿Qué es RM? RM es la rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado. ¿Del mercado qué? En la bolsa. En Colombia, ¿cuál es la bolsa? La BBC, la bolsa de Colombia. ¿Cómo rinde? ¿Cuál es la rentabilidad de las acciones en el mercado de la bolsa? Y en Colombia hay un indicador que mide eso. O si es en Estados Unidos, el estándar Poor's 500. Eso es el rendimiento de las acciones en la bolsa. Eso es la proxy que utilizamos en los proyectos para calcular el CAE, la rentabilidad del mercado en la bolsa. BU es el beta, BU es el beta operativo o beta desapalancado o unlevered, desapalancado. ¿Y qué significa? Es la sensibilidad, grado de sensibilidad de los rendimientos del proyecto
sector que está respecto a los rendimientos del mercado. El grado de sensibilidad que tienen los rendimientos del proyecto en el sector que está, en el sector hotelero, en el sector panelero, en el sector agroindustrial, en el sector químico, en el sector de infraestructura civil, en el sector de telecomunicaciones, en el sector de hidrocarburos, etc., respecto a la rentabilidad del mercado, que son los rendimientos de las acciones en la bolsa. Ese beta es un indicador del grado de sensibilidad que tienen esos rendimientos del proyecto en el sector respecto a los rendimientos del mercado. Por tanto, es una medida de riesgo y de volatilidad. Entonces, beta sub L, ¿cómo pasamos de beta sub U a beta sub L? Pongámoslo por acá. Entonces, como este beta es desapalancado, hay que pasar a un beta sub L, beta apalancado. Este es beta level, apalancarlo con la estructura propia de capital de su proyecto. Ya sea 50-50, 60-40, 70-30, etc. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar ese beta apalancado? Entonces, el beta apalancado va a ser igual a 1 menos T, T es la tasa de impuestos, por D sobre P, que la tasa de impuestos corrientemente es el 35% en los proyectos pues, convencionales. Pero si son proyectos de energías alternativas, etc., son exentos los 5 o 3 primeros años y después el 17, 24. Usted tiene que derivar eso en el estudio de la administración. Para otros es el 33. En el sector hotelero, para municipios de menos de 200.000 habitantes, es el 9%. Usted pone ahí la tasa de impuestos a las utilidades según su proyecto en el sector en el que esté. Por beta sub U. Entonces, así apalancamos el beta. Para pasar de este que es desapalancado a este que es apalancado, utilizamos esta formulita. Esa es toda la explicación, digamos, conceptual, que lo tienen ahí en esa ficha, en esa guía que les acabo de enviar. Pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, y de la teoría a la práctica hay mucho trecho, pues hay una dificultad, y es que en Colombia nadie mide los betas, porque no hay información actualizada de las empresas, de las acciones del mercado, etc. No hay buena data buena información y actualizada para sacar esos indicadores. Entonces tenemos que ir a una página del profesor Ansu Tamborani, que calcula eso, pero para los Estados Unidos, y después cambiarlo, como eso está en dólares, cambiarlo a pesos por devaluación. No, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues, de forma práctica, para que todos lo podamos hacer en forma práctica, porque esto es todo un semestre pues, de ingeniería financiera, vamos a hacer una plantillita que yo les pueda mostrar, y lo importante es que entendamos bien el concepto y que nos sirva para poder después hacer la evaluación y calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, ¿por qué calculamos ese WACC? Pues calculamos el WACC porque el flujo de caja libre o puro del proyecto lo vamos a descontar a WACC. Lo descontamos, extraer a valor presente a WACC. Y el flujo de caja libre del inversionista lo vamos a descontar a K sub E, lo vamos a traer a valor presente a K sub E. Recuerden que todos estos los proyectos son flujos de caja proyectados. Entonces para eso calculamos. Entonces ahí aparecen,
Tomen una foto por favor, ahí al tablero y la pasan para pasar a la otra hoja. Corremos. Prefiero así sea anticuado, pues desconecta esto. Eso ya se escapa del cerebro incluso de manejar tantas variables. Que no funciona este fuerte, que no. Los profesores también sufren un estrés. Entonces, más fácil así, por el WhatsApp. Listo. Ustedes tienen como la memoria, ¿listo? Y además tienen la guía, ¿listo? ¿Puedo borrar de acá? Entonces decía, el flujo de caja puro del proyecto se descuenta ¿qué? A WAC. Y el flujo de caja libre del proyecto se descuenta a caso E. Cuando hablo de descuento, cuando hablo de descontar los flujos de caja que están proyectados, los flujos de caja futuros, estoy hablando del concepto de valor presente neto. Entonces, valor presente neto, ¿qué es? Pues conceptualmente, de manera sencilla, es el valor hoy, de los flujos de caja futuros, de los flujos de caja futuros a una tasa de descuento WAC o caso E, WAC para el puro del proyecto, caso E para el libre del inversionista. Y deducida la inversión inicial. Ese es el valor presente neto. O sea que matemáticamente valor presente neto es igual a menos I sub 0, el orden no altera, más la sumatoria de t igual a 1. Entonces por eso debemos tener año 0 para nosotros, va a ser 2025, año base, año 1 2026, año 2 2027 y así sucesivamente hasta 5 años, hasta el año 5, en las proyecciones, tanto del estado de resultados como el flujo de caja puro del proyecto y el flujo de caja libre del inversionista. Esto va hasta N, flujo de caja futuro, flujos futuros, 1 más la tasa de descuento, pongámoslo en general R, la tasa de descuento, pero sabemos que es WAC cuando es flujo de caja puro del proyecto y es caso E cuando es flujo de caja libre del inversionista, elevado a la T, y esto es matemáticamente el valor presente neto. Y en Excel es la función BNA, por financieras BNA. ¿Qué es la TIR? Entonces, la TIR es la tasa de rentabilidad o la tasa interna de retorno o tasa interna de retorno. Y esa TIR y ese valor presente neto se puede calcular tanto para el flujo de caja libre del proyecto o para el flujo de caja libre del inversionista
y esta también, para el flujo de caja libre del proyecto o para el flujo de caja libre del inversionista. ¿Listo? Entonces, para eso calculamos el WACC y para eso calculamos el CAE, para poder, cuando tengamos construido el flujo de caja puro del proyecto y del inversionista, poder hallar el valor presente neto y poder hallar la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto o de los inversionistas. Listo, entonces por allá atrás, allá en toda la esquina, ¿qué recuerda el nombre? Sí, Juan José, ¿qué proyecto tienes tú? ¿Cuál? Atún. ¿Qué? El atún. ¿De qué carrera eres tú? Financiera. ¿Qué representa el WACC en la evaluación financiera de un proyecto? A. La tasa promedio de inflación esperada. B. El costo de financiamiento por deuda únicamente. C. El costo promedio ponderado del capital que mide el retorno mínimo requerido por todos los financiadores. O D. El valor presente de los futuros netos del inversionista. La C. ¿Cuál dices tú? La C. La C. Respuesta a la C. Justificación. El WACC refleja la rentabilidad mínima que deben exigir tanto los inversionistas como los acreedores para financiar el proyecto sin destruir valor en un proyecto en este caso. Listo. ¿Tu nombre? Melissa, de financiera también. Melissa. ¿Qué característica fundamental tiene el flujo de caja libre del proyecto que justifica su uso para evaluar la viabilidad económica descontándolo al WACC? A. Es el flujo neto que recibe exclusivamente el inversionista después de intereses. B. Es el flujo que incluye las decisiones de financiamiento y distribución de dividendos. C. Es el flujo operativo disponible para todos los financiadores antes del pago de intereses y vamos a tratar, por tanto, independiente de cómo se financia el proyecto. D. Es el flujo contable acumulado antes de impuestos y depreciaciones. ¿Cuál es? La B. 2. La C. El flujo de caja libre del proyecto muestra la generación de efectivo antes del pago financiero sin intereses y abono capital y sin considerar dividendos. Por ello, se descuenta el WACC, que refleja el costo promedio ponderado de los recursos necesarios para financiar este activo sin importar su estructura específica. Nombre: Paula de Civil. ¿Qué proyecto tienes tú? De la TUN. Todos los de la TUN. Paula de Civil. ¿Paula o Paula? Paula. ¿Qué componente no hace parte del cálculo del WACC? A. La tasa de impuesto aplicable, el valor contable del activo, el costo de la deuda después de impuestos, el costo del capital propio. CAE. La A. ¿Qué componente no hace parte del WACC? 3. B. El costo contable del activo. El costo contable del activo. Mira que ya hay deuda, patrimonio, pero no está activo, no hay nada por ningún lado.
El costo contable, el valor contable del activo fijo no interviene directamente en el cálculo del WACC, que se basa en la del capital y los costos relativos de su cuenta. Allá atrás tuve gorra, recuérdame tu nombre. Alexis. Alexis, ¿de qué? ¿De civil? Sí. De civil. ¿Qué proyecto tienes tú? T. T. T de infusión. ¿Qué representa el CAE en un proyecto de inversión? Sin pastelear. A. El retorno mínimo esperado por el inversionista que arriesga su capital. B. La tasa del préstamo bancario. C. El precio objetivo de las acciones. D. El costo marginal de producción. A. La A. El retorno mínimo esperado por el inversionista que arriesga. ¿A fue una muletilla o es la respuesta? A. El CAE es la rentabilidad mínima que un socio espera al invertir su dinero en un proyecto con riesgo. Bien, A. El siguiente de verde, ¿recuerdan su nombre? Daniel, Tomás y de civil. Tomás. Y el proyecto es el de infusión. ¿Cuál es el modelo más utilizado para calcular el CAE? El modelo de duración ajustada, el modelo de riesgo cambiario, el modelo de ahorro esperado, el modelo CAPM. Entonces, el CAPM es el modelo estándar para estimar CAE considerando el riesgo sistémico, venta o sistemático, mejor, tasa libre de riesgo y prima de mercado. Sistemático. El riesgo sistemático es el que no puedo diversificar. El riesgo sistemático es el que no puedo diversificar. El riesgo no sistemático es el que no puedo diversificar. ¿Con quién vamos? Allá atrás, tú. Nombre, Felipe, ¿qué carrera? Sistemas, ¿qué proyecto? ¿La qué? Y lo aplica Chamo. ¿Qué papel cumple la beta apalancada en el cálculo de CAE mediante el modelo CAPM? Mide el riesgo del mercado puro del país, estima la eficiencia del flujo neto, ajusta el riesgo del capital propio por el endeudamiento o deuda asumida, calcula la volatilidad cambiaria del proyecto. La C, es la C. Sí, la beta apalancada incorpora el efecto del apalancamiento financiero sobre el riesgo que enfrentan los inversores del proyecto. Tú, Mariana, ingeniería de sistemas y también el proyecto de la aplicación. ¿Por qué es importante distinguir entre el valor presente neto del proyecto y el valor presente neto del inversionista? A, porque ambos se calculan con la misma tasa. B, porque reflejan decisiones de inversión a corto plazo. C, porque el primero incluye deuda y el segundo no. D, porque uno evalúa la viabilidad global y el otro la rentabilidad para el socio. La D, porque uno evalúa la viabilidad global y el otro la rentabilidad para el socio. 7. La D, el valor presente tanto del proyecto mide si el activo genera valor económico global, pues el proyecto. El valor presente neto del inversionista mide si después de pagar deuda hay retorno suficiente al aumentar la contable. Nombre, Juliana, de financiera, y el proyecto es el Sencor. 8. Que implica un valor presente neto del inversionista menor a 0, aunque el valor presente neto del proyecto sea positivo. A. Que el inversionista está obteniendo un retorno por encima de CAE, que la empresa o el proyecto puede crecer más rápido, que el nivel de deuda reduce la rentabilidad neta para el inversionista, que los activos se deprecien más rápido de lo esperado. La A. 8. La C. Un valor presente neto del inversionista negativo
indica que la estructura de deuda es tan onerosa que se reduce la rentabilidad final para el socio. O sea, cuando da positiva la del proyecto, pero da negativa la del inversionista, quiere decir que esa deuda está muy costosa, aunque el proyecto sea viable económicamente. Por eso es muy importante en qué nivel debo endeudar, a qué plazo y a qué tasa. Bien, 9. Camila, de financiera, de industrial, y estás con Juliana, de transporte. ¿Qué representa la tasa interna TIR, la tasa interna de retorno del proyecto? A, el ingreso mensual por habitación disponible. La tasa que iguala el flujo neto acumulado a la inversión inicial. La tasa que hace que el valor presente neto del proyecto sea cero. Y el rendimiento nominal sobre ventas. La C. La C, la TIR, la tasa de descuento que hace que el proyecto, que el valor presente neto sea igual a cero. Es una medida de la rentabilidad promedio del proyecto. Bien. Yo esto no lo puedo, pues no hay una solución algebraica para esto. Si yo quiero despejar acá R, igualando esto a 0, ¿cuál es la tasa que me hace que el valor presente neto sea 0? Esa es la TIR. No hay, pues, con esto a la 5, pues, ¿quién despeja eso? No. Entonces, lo hacemos en Excel de forma aplicada y él itera con un método numérico, etc. ¿Listo? Y 10, pero ya otra vez, atrás, 10, a ver si se consagra. ¿Cuál es el criterio de decisión cuando se compara la TIR con el WACC? Si TIR menor a WACC, el proyecto es viable. Si TIR mayor a WACC, el proyecto genera valor. Si TIR igual a 0, el flujo de caja es positivo. Si TIR mayor que 100%, el capital se triplica. ¿Cuál es? La B, listo, la B. Cuando la TIR es mayor que el WACC, significa que el proyecto tiene una rentabilidad superior al costo de capital comprometido, por lo que es financieramente atractivo o factible financieramente. Entonces, los criterios son: el valor presente neto debe ser mayor o igual a 0, y la TIR debe ser mayor al WACC si se calcula pues en el flujo de caja puro o libre del proyecto, o al CAE TIR mayor al CAE si se calcula con qué, con el flujo de caja libre del inversionista. ¿Listo? Hay que saber con qué descontar cuál, ¿listo? Entonces, como les decía, del dicho al hecho hay mucho trecho, y de la teoría de la práctica también. Entonces, como acá no calculan los betas, ¿qué tenemos que hacer? Pues acá, para efectos, pues para estos fue un semestre, como les digo, en ingeniería financiera, en finanzas corporativa. Entonces vamos a utilizar esta planilla. Esta planilla, y este es un curso integrador y de tronco común, ¿cierto? Entonces, utilizamos, voy a mirar esto. Entonces, yo ahora les paso esta plantilla. ¿Dónde la van a pegar? Allá después de que hagan la proyección de los flujos de caja para el lunes.
ahora caer allá. Y ahora calcular su WACC y su KM. ¿Listo? Hagámoslo con el de Julián y con el tuyo. Entonces, ¿cuántas son las inversiones requeridas? ¿Cuántas son las inversiones requeridas para su proyecto de leche en polvo? ¿En cuánto montan la planta, maquinaria, los equipos, hacen las adecuaciones? Entonces, proyecto de estudio de factibilidad y plan de negocio para producción y comercialización de leche en polvo. Leche pasteurizada. Y ellos tienen dos productos, que es ¿cuál? Entera y el lactosado. Creo que este es el nombre más. Monto de las inversiones requeridas. Eso lo debemos saber, Ni siquiera, pues, no, claro, mis inversiones. Los inversionistas siempre van a preguntar eso y usted debe tener las cifras en la cabeza. ¿Listo? Sí. ¿Cuánto? Bueno, dice. Que no nos asuste, estamos en proyectos realistas. No, pues, pero está muy 2.000 millones, 2.000 millones. Sí. 2.000. Y agregamos todos y lo vamos haciendo todos. ¿Listo? 2.000. 623. Y 000. Van a invertir monto de las inversiones requeridas en este proyecto, 2.623. Vamos a suponer que usted lo va a financiar 40%, ¿cierto? Puede ser con el banco A, con el banco mínimo de varios bancos, con el banco B, y el 60% lo van a aportar ¿quiénes? Los socios. Hagamos ese cálculo. O sea, que va a financiar ¿cuánto? 2.623 por el 40%. Con Banco van a ser ¿cuántos millones? $2.623 por la tabla del 40, no la sabe. Es como 1049. ¿Es como es? 1049. 1.000. ¿Seguro? Sí. Yo veo. Sí. 1.049.200. Sí. 1.000. Así, 0.49.200. Listo. Pero usted tiene que suponer de estos 1.200, supongamos que 500 millones con el banco A. Y el resto, que es ¿cuánto? 549. 549 con el banco B. Con el banco B. Usted va pasando eso acá, a esta camisa. ¿Qué va a mover solamente? Va a mover, eso lo voy a señalar con rojo. Va a mover solamente con las cifras pues, de su proyecto, que usted averigua las tasas en el mercado, que sean realistas. Entonces, el banco A le va a prestar ¿cuánto? 500 millones. ¿No? 500 millones. El banco B, ¿sí se está viendo ahí? El banco B le va a prestar 549. El resto son 549. Averigua las tasas en Bancolombia, en cuánto son las tasas de interés anuales y fijas, para no enredarnos mucho.
aunque eso en la realidad uno consigue tasas indexadas, pero supongamos que van a ser fijas. Entonces supongamos que este le va a prestar al 28,5% anual. Y es una tasa fija anual, 28,5%, y le dice cargar sí a este modelo. Acá ya tengo estructurado en Excel el modelo que sea PM, estructurado en Excel. Pero como en Colombia no medimos betas, hay que calcular los indicadores de los Estados Unidos y traerlos por devaluación a convertirlos en pesos. ¿Qué va a mover? Solamente la deuda, 549. Supongamos que acá le van a prestar al 26,4%, 26,4% en este banco. Carga este y le dice sí. Entonces, ¿qué tiene que mover? Esto según las cifras de su proyecto. ¿Cómo va a repartir entre deuda y cómo va a repartir entre los bancos y socios? Él te suma ya eso. Deuda, 1.049 millones de pesos, 200. Entonces acá faltaron 200. Tiene que coincidir 49, 200. Para que no te ¿sí o no? Faltaron ahí los 200 pesitos, ¿o no? ¿Estamos atentos? Listo. Se concentra más un grupo. Ustedes son muy dispersos. Yo creo de vieja data. De vieja data, de vieja guardia. No, yo no soy tan disperso. No sé cómo hará. Puede ser una ventaja, no sé. Patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuánto van a aportar los socios? El 60%. O sea que van a aportar 2.623 por el 60%. ¿Cuánto da eso? Es el patrimonio, es el eje. ¿Cuánto van a aportar? 573, ¿cuánto? 573 por 800. La tabla del 60%. Con ese valor acá. 1.563, 800. 533, 800. No mueve nada más. Esto yo ya lo tengo calibrado con los datos. Entonces, ¿qué dice? Esta es la inflación, esta es la ETF, perdón. Si tuviéramos acá créditos atados a la ETF, pero ahí no va a coger ningún crédito atado a la ETF, porque es tasa fija. Esta es la inflación en Colombia y esta es la evaluación que se espera en Colombia. Yo ya cogí la serie de tiempo de los movimientos del mercado del Standard & Poor's 500. Acá siquiera no hay estos datos, porque si no tendría que coger la de otro de las tecnológicas allá. No muevan eso. Y acá ya está la formulita de cómo se convierte esto a pesos. Yo ya cogí las últimas series en los últimos 5 años de rendimiento de los bonos diarios del Tesoro americano, los T-bills, y ya saqué este indicador. No lo muevan, porque si lo mueven descalibran el modelo. ¿Listo? Entonces solamente van a mover esto, que es el patrimonio, según como ustedes consideren en su estructura de capital. Y como en Colombia no actualizamos los datos de los betas, no hay quien calcule eso, no porque no haya capacidad técnica, porque hay muy buenos ingenieros, economistas, estadísticos, etc., sino porque los datos no son actualizados por la superintendencia, etc., de sociedades. Entonces tenemos que ir a una página, vayan y busquen la página de Answat Damodaran. Y buscan los betas, pero para 2025. Los ingenieros de sistemas que actualicen eso ahí, a mí ya se me olvidó cómo aplicar, buscar B ahí.
lo actualizan automáticamente, ¿listo? Llamando la hoja de Excel, que lo actualiza. Eso están desactualizados. Se me dañó la función ahí de llamar buscar de la cosa. Listo. Betas, Tamoradán, 2025. Vamos a buscar el beta Anleve o leve. ¿Cuál deben buscar? El Anleve, el operativo o desapalancado, Anleve. Ustedes paran, leche en polvo, ustedes paran o procesamiento de alimentos, más si es sector químico, si es sector alimentos, si es sector manufacturero, industrial, de telecomunicaciones, de hoteles. Cuando es el beta desapalancado o Anleve para, hay leche en polvo, ¿no? Leche pasteurizada o en general procesamiento de alimentos. ¿Cuál es el sector que más se acerca a ustedes? Lácteos, hay lácteos ahí. ¿Cómo parece en inglés? Pues ahí en los betas, ya buscar los betas de la Tamoradán 2025. Busquen en Google. Betas Tamoradán 2025. Dice que las betas con sector de Estados Unidos. Pero tiene que darle Tamoradán, Ansuat Tamoradán, creo que Ansuat se escribe así. Ansuat, no sé si la H va acá o acá. Él es un profesor de la Universidad de New York que hace todos esos cálculos. Es como de origen indio, etc. Ese Ansuat, no sé. Ya lo encontró. Poder en Tamoradán, beta 2025. Ya lo encontró. El de su sector. Estamos en el celular. Por acá está. Beige. Stern, New York. Ese es el link. O en Google de betas, si solo llevan el link. Profe, Es este. Sí, ese es. alimentos comestibles, así. Si no hay más específico, es. No hay más específico de leche pasteurizada, leche en polvo, no. Alimentos y comestibles. 0.58. 0.58. ¿El beta cuál? Espere. Beta Anleve. Ah, no. 0.42. 0.42. Listo. Entonces, el de ustedes es 0. Van a ponerlo acá. 0.42. Ese es un proyecto en un sector con mucho riesgo o con muy poquito riesgo. Con muy poquito riesgo, porque si el mercado o las variaciones del rendimiento del mercado, es decir, el rendimiento de las acciones en la bolsa, cambia en 1%, el rendimiento del proyecto varía en 0.42%. Me explico mejor. Porque ese 0.42 es bajo riesgo, ese beta es de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque si sube el mercado en 1%, por los límites del mercado en 1%, este sube el rendimiento de este proyecto en este sector del 0.42%. Pero si el rendimiento del mercado baja en 1%, este baja en 0.42%. Si ese beta, ¿cuál es el beta, por ejemplo, de un sector bien riesgoso? Por ejemplo, el sector petrolero. ¿Cuánto es el beta del sector petrolero? Oil, no sé qué. ¿Cuánto es? Petróleo y gas. Petróleo y gas. 88. 88. ¿Cuál hay por ahí por encima de 1? Por encima
man, forestales, por aquello Materiales de construcción. por aquello del cambio climático, todo este asunto. ¿Cuánto tiene de desapalancado? Construcción de viviendas. ¿No punto qué? Entonces los que estén por encima es que son muy riesgosos, listo, para que tengan en cuenta el concepto. Entonces, ¿cómo van a calcular su WACC y su CAE? En resumen, yo les voy a entregar esta anilla, les paso ahora por el WhatsApp. Es muy importante tener definido el plan, el monto de las inversiones. Ustedes definen 60-40, 50-50, 70-30, lo deben hacer mínimo para los bancos y deben considerar tasas del mercado para esos bancos y solamente entonces mueven esta parte de los créditos, esta del patrimonio y mueven solamente para su proyecto según su sector el beta desapalancado y él les calcula. Entonces, ¿a qué tasa van a descontar los flujos de caja futuros puros del proyecto de ellas de leche en polvo? ¿A qué tasa? Al 15.35. ¿Y a qué tasa deben descontar los flujos de caja libre de los inversionistas? Sin apalancamiento. Al 13.53. Al 13.53. Entonces, el flujo de caja puro del proyecto se descuenta WACC y el flujo de caja libre del inversionista se descuenta K sub E. Entonces, cuando ustedes calculen acá los flujos de caja puro del proyecto y libre del inversionista, llaman de acá, de esta hoja, la tasa de descuento. Entonces traigan para la próxima clase construido el flujo de caja para poder hallar el valor presente neto y poder hallar la TIR, la TIR modificada, los indicadores, etc. Esa es la tarea. Para finalizar por hoy, ustedes son de la tilapia. ¿Cuántas son las inversiones requeridas para la tilapia? Inversiones requeridas para la tilapia. 779 millones. ¿Qué estructura le van a dar? ¿Cuál creen ustedes que la estructura adecuada según la capacidad o músculo financiero de los socios? 30-70, 50-50. 50-50, listo, 50-50. O sea que, ¿cuánto es para la deuda? Aporte, socios. ¿Cuánto es la deuda? 50% de 779, la mitad de 779. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? La mitad de 779 mil millones. 779 millones. ¿Cuánto? 389, 500. Faltaron los 500. No, tiene que ser muy exacto. No nos da. ¿300 qué? 89, 500. Entonces, supongamos que 200 con el banco A y el resto que son ¿cuánto? 189, 500 con el banco B. ¿Cuánto van a aportar los socios? 389, 500. Listo. Listo. Calcula entonces ahí y calcula tu CAE y tu WACC. Hagámoslo con ese y la tomamos. Y yo les paso la plantilla ahora. Compromiso para el lunes. Traer los flujos de caja proyectados, sí, el puro del proyecto y el inversionista. Y traer calculado el WACC y el CAE del proyecto con esta plantilla. Y no aprendérselo como fórmula, nada.
importante, para qué se hace. Entonces, crédito A, 200 millones. Listo, bien. Crédito B, 189.5 millones. Supongamos que usted se fue, como es tilapia, se fue para Banco Agrario y consiguió tasas más bajitas. Entonces, el Banco A, que es el Banco Agrario, al 20%, 20.5%. Y fue por allá a Findeter también. Y Findeter le presta al 18.7%. Usted simula eso de condición de risa, yo me voy a financiar un proyecto productivo, usted no va a ir a Colombia, no va a Bogotá, va a Findeter, va si es un proyecto de infraestructura, etc. Si es un proyecto agrícola, tanto agrario, pues que sean condiciones realistas. ¿A qué plazo? ¿A 3 años, 4 años, 5 años? La debe hacer para construir, sí, para construir lo de acá, también debe construir si va a pagar con cuota fija, con cuota variable, etc. Todas las proyecciones tienen que hacer lo que sea. Ahora, entonces, ¿cuánto es el patrimonio? 389.500. Y busquemos cuál es el beta. Hay que ir a la página de Azul Morada, que es el sector que más se parece ahí, a ese. Pesca, ok, el sector pesca, el sector qué? Agricultura. No hay piscicultura específicamente. Por eso es el que más se parece. Utilicemos el que más se parezca. Hacer el ejercicio. Procesamiento de alimentos, no. Porque si es atún, sí, pero si es. Exacto, agricultura. ¿Cuánto es el beta desconectado en agricultura? Es de 0.98. Más riesgoso. 0.98, listo. O sea que ustedes tendrían que. Y ahí le ponen pues el nombrecito, ¿sí? Así manual, o si puede automatizar eso, pues mejor. Pues desapalancado, ¿cierto? Desapalancado, sí. ¿Cuánto es el desapalancado de agricultura? 0.7. Al leve. 0.7. Beta solo, no es beta solo o sin apalancamiento. ¿Cómo está ahí en el encabezado? Entonces acá hay uno que dice beta y uno que dice beta sin apalancamiento. Beta al leve. Y acá hay otro que dice beta sin apalancamiento corregida por efectivo. No, beta al leve. Sin apalancamiento. Entonces 0.07. Under, o sea, beta sub 1. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos apalancando por la estructura. Miren que acá está la formulita. O sea, este ya apalancado por nuestra estructura, que es en este caso 50-50, es 1.16. Cuando yo asumo deuda, este beta, obviamente lo apalanco y me sube el riesgo o me baja el riesgo. Me sube porque si yo pido prestado es más riesgoso, menos riesgoso el proyecto. Más riesgoso. Es todo muy lógico. Que no aprendamos como fórmulas. La fórmula de esta manera. Este es el apalancado por la estructura y este es el beta operativo o ANED. O sea que ustedes van a descontar o a traer a valor presente el flujo de caja puro del proyecto. ¿A qué tasa? Al 15.36. Y el valor presente del flujo de caja libre, los inversionistas lo van a ver con qué tasa. Con 17.77.
Listo. Entonces, compromiso para el lunes, traer todos construidos el valor presente neto. Ahí nos vamos a dar cuenta, si esa TIR que calculamos el próximo lunes nos da el 300% o el 500%, eso es consistente. Porque produciendo tilapia no va a ganar el 300%. Creo que ni traqueteando La De pronto sí. profe, ¿en qué semestre acaba? ¿O tengan pasado? No. Acá son proyectos y negocios responsables que aporten a la sociedad. Listo, muchachos. Bueno, resto de semana y nos vemos la próxima. Enseguida les paso todo el WhatsApp. Eso.